Mis amigos de Taber TV, gracias por estar en sintonía de su programa Hablemos. El día de hoy estaremos platicando con el pastor Humberto Alférez Marenco. Usted dirá, este nombre es desconocido. Bueno, él es el dueño del personaje El Hermano Cheyo, quien ha predicado el Evangelio desde 1987 a través de este personaje cómico. Además de eso, hoy con su familia se dedican a un ministerio maravilloso, el establecimiento de escuelas de deporte para la prevención de la violencia, no solamente en El Salvador. Su proyecto llega mucho más allá. El día de hoy estaremos predicando y platicando con ambos, con el hermano Cheyo y con el pastor Humberto Alférez Marenco. No nos cambie, hay mucho más de Dios para usted. Ya regresamos. En la aplicación de tu iglesia, la Taber Go, puedes encontrar servicios, todos los enlaces para escuchar Taber Radio, ver Taber TV y las predicaciones del pastor Toby Jr. Encuentras también nuestro himnario de alabanzas y toda la información de nuestra iglesia central. Esto solamente es una parte. Hay mucho más en la Taber Go. Descárgala gratis para Android y iOS. Taber Go, un servicio más del Tabernáculo Central. Mis amigos de Taber TV, gracias por estar con nosotros. Ya vino nuestro invitado especial, Humberto Alférez Marenco. Estamos hablando del dueño del personaje, el hermano Cheyo, quien ha predicado desde 1987 el Evangelio de una manera diferente en El Salvador y fuera de las fronteras patrias. Es también fundador del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, de aquella generación de jóvenes que evangelizaban por todas las calles de El Salvador cuando la guerra estaba en su pleno apogeo. Es para mí un privilegio recibir en este estudio a Humberto Alférez Marenco. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, pastor, muy amable por invitarme a esta hermosa teleaudiencia, llegar hasta los rincones de la tierra a través de los medios digitales hoy día también. Pero es increíble reencontrarnos, creo Sí. que 3 generaciones más tarde, siempre en el ministerio. Siempre. ¿Cómo se convierte Alférez Marenco al Señor? Yo acepté a Jesús en el año 80, Wow. en el inicio de la guerra, Sí. en el Instituto Técnico Industrial. En el ITI. Hoy el INTI. O sea que usted era de los que se daban duro con los del Nacional y Bueno, con mis la compañeros. ENCO. Mis compañeros. ¿Cómo llega el mensaje de Cristo al ITI de aquel entonces, a los lagartos? A través de las cruzadas estudiantiles para Amén. Cristo. Amén. ¿Sabe usted que nosotros todavía somos patrocinadores como iglesia de la Cruzada Estudiantil para Cristo? Excelente. Eso ha Sí, yo lo sido sé. toda la vida una bendición. Llegaron a la escuela, al instituto, Llegaron al instituto a predicar. a compartir la palabra, a repartir los Nuevos Testamentos de los Sí. Gedeones. En la parte de atrás, al final, hay una pequeña oración para Sí. recibir a Jesucristo. Nos invitaron a hacer esa oración a quienes quisiéramos y plasmé allí la fecha de mi profesión de fe. Ajá. Realmente me convertí en el tabernáculo, Amén. pero hice mi profesión de fe en ese... Y Humberto, ese es un muy buen punto. Mis amables amigos televidentes, yo he venido predicando por algunas semanas que no es lo mismo una profesión de fe que una conversión. Note lo que dice nuestro invitado, que él oró ese día en esa profesión pública de fe. Luego vino un proceso. El nuevo nacimiento lo llevó a este proceso de una conversión. Y eso lo hizo en esta iglesia. ¿Dónde Sí, estaba claro. la iglesia en aquellos años? En la Sultana. En la Éramos alrededor de 3,000 personas. Sí. Fui de los primeros chicos en
la Sociedad de Jóvenes, Sí, señor. el pastor David Rodríguez, nuestro Pastor amigo, David, sí, con él. señor. Y bueno, yo me convierto al Señor en el tabernáculo. Curiosamente, en esa vez, el año 80, fue un 25 de agosto de Amén. ese año. El año 83, Sí. después de haber pasado por secuestro, de Sí. haber pasado por ¿Y la eso separación de mis por padres. qué se da eso, Humberto? ¿Qué pasaba? ¿Estaba usted involucrado en cosas estudiantiles o...? No, para nada, esa es la cuestión, eso se da, yo soy oriundo de San Vicente, Sí. eso se da en una carretera, yo voy transitando por la carretera, la guerrilla esperaba a otra persona, otro sujeto, ¿Con y quién iba? yo iba con mi hermano menor, Ok. yo tenía 15 años, mi hermano tenía 12, ¿Iban caminando? íbamos ¿Iban en un auto manejando, llegamos a cierto lugar, en el momento que nos estacionamos, llega un guerrillero y sin mediar palabra me atacó de una vez por detrás. Cuando mi hermano me grita, Humberto, me giro y me perforó el abdomen con un machete. Y a partir de ahí fue toda una tarde de tortura. El testimonio es muy largo para este momento, pero ¿Cómo sobrevive un joven de esa edad y con tanto incertidumbre? Pues, ¿quiénes son y estos que quieren? ¿Qué la verdad que pretendían? es un trauma. Pedían dinero, pedían un rescate. En ese tiempo ellos secuestraban para recolectar armas. Sí, Eh, la verdad es que era un grupo pequeño. Cuando yo fui atacado fue una sola persona, los otros estaban escondidos en el monte. A mi hermano lo dejan ir para que sea el mensaje. vocero y lleve el mensaje para el rescate. Fueron horas traumáticas. Sí. Me pusieron un arma que no disparó para volarme los sesos porque mi hermano no volvía. Me colgaron de una rama de un árbol de mango. Yo solo pesaba 113 libras, era muy Sí. flaco, debe Sí, recordarlo. recuerdo, sí, señor. Entonces se quebró la rama. Hoy día yo digo que fue un ángel que el Amén. Señor puso a que la rompiera. Después me iban a volar la cabeza con un machete sobre Sí. una roca. Y cuando eso estaba a punto de suceder, mi padre, que ya había sido avisado, andaba buscándome más o menos por la zona, sonó la bocina del automóvil y eso los distrajo. Ese instante aproveché yo herido y todo, porque la herida del abdomen fue profunda, gracias a Dios no tocó órganos vitales, sí sangraba y me pude escapar a través de unas milpas, lancé una piedra para el otro lado para distraerlos y escaparme al lado opuesto. Logré salir a la carretera y gracias a Dios mi padre venía en su vehículo y alcanzó a recogerme. Y de allí directo para el hospital, fue tremendo. ¿Sus padres en aquel entonces profesaban alguna fe? Bueno, mis padres crecieron católicos, Sí. de buenos hogares católicos, Sí. de principios y valores. Siempre nos inculcaron eso. Mi madre es maestra, mi padre un microempresario, por así Ujú. decirlo, propietario de un taller automotriz. Entonces, en ese momento también estaban ellos separados, estaban a punto de divorciarse. Fueron momentos muy difíciles y Ujú. en lugar de buscar yo un refugio en las drogas, un Ujú. refugio en otras Que cosas, era lo más común. era la más común, Ujú. así es. Y por el otro lado, en el ITI, es cierto, había una oficina del MERS, el Movimiento Estudiantil Sí. Revolucionario Salvadoreño. No me involucré en eso tampoco. Había sido bien instruido para llegar allí. Ujú. Yo realmente iba a estudiar en el Santa Cecilia, había quedado en el Santa Cecilia, pero yo quería industrial en automotriz, dado que mi Así padre es. tenía ese rubro. Entonces, cuando eso se da, yo me voy al área de taekwondo, me fui al área de teatro, así es como comienza mi vida artística Oh, en las ok. artes escénicas. Ujú. Y de esa manera es que llego posteriormente eh, a la parte de la actuación, Qué que ya lo venía de curioso. hacer amateurmente como aficionado en las escuelas, actuando en eventos. Así, y curioso de 15 años para allá. ¿Qué sentimiento le surgió en ese momento? Porque nosotros como jóvenes Ujú. tuvimos solo dos opciones, Sí. derecha o izquierda. Ujú. Al evangélico nos decían que el FMLN o la gente de rojo era el diablo. Sí, claro. Y nos decían que Ujú. los de la derecha eran buenos. Y Sí. nos dimos cuenta que ni uno ni otro. Nadie era bueno. Yo me quedé al final Sí. de todo, porque de verdad, Sí, seamos claro, honestos. Yo claro, hubo siempre, derramamiento de sangre por todos sí, lados. y más de 100,000 muertos. Yo le pregunto siempre a Sin la contar los iglesia, desaparecidos, que sin sa- duda muchos también murieron. hasta hoy, Ujú. porque contamos los que se mueren, pues no los que se llevan, Así es, ¿verdad? correcto. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿por qué la iglesia evangélica en esa época de guerra, nosotros estamos muy jóvenes, no se pronunció en cuanto a cosas como la masacre del Mozote y muchas otras cosas? Yo no entiendo. Los grandes predicadores de la época se fueron de este mundo con una deuda. Y yo les hago la pregunta hoy a las futuras generaciones de nuestras instituciones. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué ustedes no se manifestaron?
¿Por qué desde Asamblea de Dios hasta la Iglesia Bautista, nosotros que estamos en un apogeo, por qué los pastores no salieron a marchar y dijeron, hey, esto es incorrecto? Curiosamente, quien lo dijo, pues fue martirizado, y que hoy también nosotros nos queremos separar de alguien que estaba predicando cosas que eran verdad. Yo sé que la verdad muchas veces incomoda, pero es mucho más cómoda que vivir engañado. Entonces, ¿cómo es que Humberto Alférez Marenco no se unió a la fuerza popular o no se unió al ejército? Pues la verdad es que el sentimiento que genera es odio, deseo de venganza. Yo anhelaba vengarme, que me la pagara cualquiera. Entonces, buscando eso, me gradué de bachiller, me voy a la escuela militar, hago los exámenes para quedarme. Llega el correograma, pero mi abuela, quien también era una devota católica, me dice, aunque ella venía de familia de militares, porque mi abuela era prima hermana del coronel Arturo Armando Molina, el expresidente de la República. Éramos muy ¿sí? jóvenes, pero eran unos chistes de Molina Sí, increíbles. pero sabías que los chistes, perdón, sabía. Sí. No, papá, por favor. Bueno, no, hemos crecido Sí, claro, desde los claro. 14 años que nos conocimos, Sí, ¿verdad? señor. Yo tengo 50 tengo 18 yo. tenía yo cuando te conocí. O sea, ya pasaron 54. unas varias. Sí. Pero Voy a sí, cumplir 54 en estos días. prima hermana del coronel Molina, el sí. bigotón. Graduado de Harvard, pero Sí. muchas personas no sabían. Cuando a él lo critican por él decía que era necesario estar en la boca del pueblo. Sí, Entonces, muchos chistes salían de allí mismo, ya entiendo. de la Capres. Para Poder estar. popularizar. Hoy no Eran había, otras hoy, estrategias. hoy Sí, son las redes, ¿verdad? Sí. En aquel tiempo no. Entonces era el chiste, era la voz populi lo que Sí. pregonaba, las buenas nuevas Así o las es. buenas o las malas nuevas. Así que fue la abuela la que cuando llega el correograma, ¿qué le dice? Que no puede haber otro militar en la familia, que ella no quería más militares en la familia. De hecho, en mi familia hay varios Marenco que son militares. Mi abuela era por el lado Molina, mi abuelo era el Marenco. Entonces ellos optan, era un matriarcado, ya mi abuelo Sí, no claro. estaba, mi abuela era quien prácticamente tenía el control de toda la familia en general, como abuela de todos. Y eso me hizo a mí realmente sentirme molesto, pero obedecí a mi abuela. Me vuelve a llegar el correograma 6 meses después, pero ya no quise presentarme. Yo, para entonces, el mes de agosto, yo había conocido a Jesucristo ya de una manera personal cuando su papá, mi pastor, Sí, señor. hace el llamado y dice, aquellos que quieren venir a Jesús después de un sermón, mi primera alabanza fue, la que escuché fue Cuán grande es Él, Amén. esa mañana de domingo. Y entonces cuando él hace el llamado, yo estaba esperando que alguien más se levantara. Y nadie se levantaba y yo urgía de levantarme, pero esperaba que Sí. alguien lo hiciese. Cuando al fin decido y me vence el Espíritu Santo y me Amén. pongo de pie y empiezo a caminar, detrás de mí venían otras 13 personas. Al final Amén. éramos 14 allá en el altar, arriba en el púlpito. Humberto, en la iglesia de los 80s, en la iglesia de los 90s, para aquellos que no la vivieron, tener 31, 24, 29, 50 profesiones de fe en una predicación era normal. Yo todavía viví, hace 25 años que tengo que estar en esta iglesia ya predicando esas experiencias preciosas. Sí. Y hoy, con esfuerzo, por gracia de Dios, si acaso 11, 13, 9, no es el número, pero voy al impacto que el evangelio tenía y la necesidad que nosotros teníamos de un Dios diferente. Ahora, al ser convocado la segunda vez, uno corría el chance de que lo viniesen a buscar Sí, así es. o a reclutar, como lo hicieron Sí. en muchos pueblos. Nunca una experiencia de esas. Claro, yo fui secuestrado ya siendo pastor de casa de oración en San Ramón, mi primera casa de oración donde me inicié como predicador. Después es que me fui a misión, que abrimos la primera misión en San Pedro Mazaguat, que todavía Sí, existe ese tabernáculo, gracias al increíble. Señor. Entonces me secuestraron. Mi madre llega, ¿verdad?, a la comandancia y dice, pues yo soy la sobrina de don Molina. Teófilo Marenco, el padre del coronel Osvaldo Marenco, jefe de la maestranza entonces, y quiero que me devuelvan a mi hijo. Entonces dice el capitán que estaba en ese momento de jefe ahí del puesto, y dice, aquí el que manda soy yo, usted se va a dormir a su casa y vaya a hablar con sus familiares o sus amigos militares, pero aquí la autoridad soy yo. Marenco, en aquel entonces lo rapaban a uno. Sí, pero yo no Pero llegué no. hasta ese punto porque estaba nada más en la comandancia. Estaba enchuchado. Sí, entonces llega un grupo de hermanos de mi congregación, de mi casa de oración, y llegan, que denos al pastor, que denos a nuestro pastor. Y cuando eso sucede, él estaba también el sacristán
que era un jovencito de la parroquia de ese sector, y el sacerdote había llegado. Entonces, el capitán dijo, solo voy a soltar a 2, pero después de medianoche, al que me están pidiendo los hermanitos allá afuera y al que me está pidiendo el cura. Y a este tercero, Entonces, crucifícale. sí. Y a esas horas, cuando llega y dice, ¿quién es el pastor? Todos los chicos levantando la mano, todos querían ser Todos pastor querían en ese salir. momento. Y bueno, como a eso de la 1 de la mañana me Lo soltaron. entregaron. Sí, así que sí pasamos por todos esos procesos. ¿Recuerdas cuando nuestro pastor general fundador, cuando allá en San Vicente nos secuestraron a todos porque andábamos evangelizando Sí, sí, y nos sí. llevaron? Yo estaba en ese grupo. No, Nos es fuimos. que la gente que no conoce la historia se pierde de disfrutar estos detalles. Que Sí. claro, en aquel entonces eran unas grandes canilleras Sí. o preocupaciones. Hoy son victorias. La época de la Amén. película, Humberto Alférez Marenco. Sí, Para aquellos que no lo conocen, teníamos un ministerio que todavía Valientes David lo anda por ahí, que se llamaba El Infierno Ardiente, la película. Era una película que el pastor general y fundador consiguió, no me acuerdo con quién, con unos americanos, y andamos por todo el país, muchas personas, no siempre nosotros, proyectando esa película de un camión arenero. Se ponía ahí una manta y se proyectaba. Y luego hubo 2 películas simultáneamente. Las películas literalmente de film se acabaron. Y cuando el sonido se arruinaba, muchos de los valientes de David, que todavía son parte de la iglesia, se la podían de memoria el diálogo. Entonces ponían la película en el camión y ellos abajo estaban narrando la película para evangelizar. Cierto. ¿Cómo terminó ese incidente de San Vicente? Bueno, la verdad es que eso es un milagro y una historia larga, pero la voy a resumir lo más que pueda. El oficial que estaba a cargo, creo que había recibido instrucciones, con todo respeto, del sacerdote del municipio, porque andábamos ganando almas para Jesús. Entonces nos lleva a todos los jóvenes varones secuestrados prácticamente. Era la guerra. Entonces él nos lleva, nos obliga a todos a quedarnos allí. El pastor general, ¿te acuerdas que tenía un Suzuki? Claro, Samurai? el Samurai, Crisito. Entonces llega en Ajá. el Suzuki y dice, yo voy a denunciarlo porque usted ha secuestrado una iglesia evangélica. Esto no es un reclutamiento, no hay órdenes. Ya ves cómo era tu papá, Sí. ¿verdad? Entonces dice, Era así primo es de Chafik. sí, dice, o me los entregas o te traigo la prensa y aquí Ajá. hacemos un relajo y me los das. Y nosotros preocupados realmente afuera, muy felices de tener el apoyo de él porque fue un hombre que siempre Se apoyó puso la causas cara, justas. ¿va? Sí, hombre. Sí, siempre, siempre. Él muy respetuoso, a pesar de que la gente le hizo una fama de un hombre Sí, fuerte, sí. ¿verdad? De hecho lo era, pero en esa ocasión él muy dentro de lo que es lo correcto, la ley, y nos soltaron. Ya bien tarde, ya solo fue a estar guardados unas horas y regresarnos prácticamente. ¿Te acuerdas? Llamábamos Entebbe. El El Entebbe. Entebbe. Y el Entebbe es para aquellos que no conocen la historia. Se recordarán ustedes aquel secuestro que hubo en las Olimpiadas de los hermanos israelíes. Entonces el rescate se llama Entebbe, en el aeropuerto de Entebbe, el lugar se llama así. Entonces el pastor le había puesto Entebbe al evangelismo, que era una operación de rescate de las almas, y por años, hey, va a ir a Entebbe, decía la gente, va a ir a hacer el Entebbe. Y era la acción de ir a evangelizar a diferentes rincones del Salvador. Esa época era muy diferente ahora. Yo muchas veces lo extraño, pero quiero decirle que usted puede marcar la diferencia. Usted puede evangelizar desde su teléfono, desde su aparato de comunicación móvil, desde su tableta. Es impresionante lo que $20 pueden hacer en Facebook, por ejemplo. Usted pone una publicación que tiene lógica, que tiene fundamento bíblico, la deja ir y la promueve con 20 pesos y va a llegar a 100,000 personas. Que son las cosas que ahora con la antigua generación discutimos, que pagar $1,000 de buses por una semana, que solo van a sacar 10, no es lo mismo que gastar $20 para llegar a 200,000 personas. Yo les dejo ahí la piedrita porque las cosas han cambiado, el mensaje no, pero sí los medios para hacerlo. Usted está escuchando a un hombre que ha vivido todas esas etapas y Dios le ha dado vida para venir a compartirlo con nosotros el día de hoy. Después de esa experiencia de San Vicente y de los Entebes benditos, Sí. se metió algo en música. Me acuerdo de haberlo visto con guitarra. Bueno, sí, tenía amigos. Es que entonces vino la etapa de Cheyo, que Sí. es un posterior, eso en los campamentos de Montesión, que nace Cheyo, pero Este año, Marenco, Alférez, Humberto, cumplimos 40 años de ir a Cierto, Montesión sin es cierto. interrumpir. El primer campamento de Montesión se realizó en 1979. ¿A que no adivinen quién fue? La hermana Patti. Ella fue la primer campamentera con un grupo de Sí. jóvenes en una camioneta. No se me olvida, Chevy, una van, en un microbús Chevy, lo llevaron de San Salvador hasta Montesión. Y me recuerdo que hay muchas alabanzas de aquella época que todavía cantamos. Este año celebramos el 40 aniversario del campamento Montesión para el tabernáculo y el nombre del campamento es Escrito está.
si Dios lo escribió, se va a cumplir en tu vida. Así que fue por allá por Montesión también. Sí, claro, eso fue el año 85, mi primer campamento, que para muchos fue el primero íbamos alrededor de 300. Imagínate. De hecho, Patti iba como Sí, una de las sí, sí. líderes. Yo iba de vago con alguno que ahora es Con pastor moral, general. con moral. Iba con uno que ahora es Ahí pastor está general. la foto. Y con Juan Carlos Albón. Ahí estamos en Está la Juan foto. Carlos Asbun, estás tú, está Memo, Guillermo Memo Iraeta, está Iraeta. Walter Alfaro Sí, señor. y otros tantos que, gracias a Dios, todos esos hipotes que andábamos ¿Pastores? fregando, todos pastores. Sí, ¿verdad? señor, si el Todos. único que se ha quedado medio chueco es este. que está- Esa foto que mandó está buenísima. Sí, sí, es cosa seria eso, cómo Dios nos va llamando. Sí. En ese mismo año 80 yo tengo la oportunidad de hacer un doblaje para Sí, señor. el Canal Nacional, Sí, para señor. el Canal 10 de televisión, una serie que se llamaba el Delfín Blanco. Venía en francés, la pasábamos aquí al español y el francés lo comíamos. ¡Qué loco! ¿En Entonces serio? sí, lo pasábamos. En un par de ocasiones de lobo de los cuentos de Caperucita, disfrazado, obviamente no se veía, Claro. no se daban los créditos, no se ponía Sí, nada al claro, final quién era el que claro. estaba detrás de un disfraz, pero ¿Qué tan difícil es entrar en personaje? Porque muchos dicen, sí, espérate, un español neutro, caracoles, hermanas. Pero entrar en el personaje de un lobo será difícil. lo que pasa es que... Espero que no haya hecho el del delfín. No, bueno, el delfín le dejábamos su misma voz que ella traía, Amén. pero nosotros hacíamos las voces, yo hacía la voz de un chiquillo que se llama Jean. Ok. Entonces yo le ponía la voz a ese chiquillo, pero como no había computadoras, no teníamos efectos especiales, los truenos, todo eso lo hacíamos con latas, los caballos. Era como las radionovelas. Sí, así, exactamente. Ese mismo sistema se hacía. ¿Por qué Entonces, siempre su inclinación hacia las artes? Dicen que los zurdos, yo soy izquierdo. Diga la nacimiento. verdad, porque hoy vago, diga. Mi padre no quería que yo estudiara Yo sé. bachillerato industrial por el costo que había en ese tiempo. Era muy caro estudiar un No, bachillerato pero industrial. Marenco, aún hoy, cuando nuestros hijos nos dicen, papi, fíjate que yo quiero ser generador de contenido. Sí, O sea, no le Sí. apostamos mucho, Así es. pero es necesario. es importante. ¿Cuánto tiempo duró esa fase de su vida de... Desde entonces, desde el año 80 ya a nivel formal, porque después se abre la oportunidad con el personaje cuando nace en el año 87. El primer año, si recuerdas, hice un mimo. Sí. Un mimo. Hice el mimo, le pusimos Mi Montesión al personaje porque nació en Montesión. Entonces, el Mi Montesión, el segundo año del 86, hicimos el campamento y ya tuve un grupo de mi cabaña. Entonces, hicimos el drama con Mimo siempre a través de todo el grupo de mi cabaña. Éramos 12 en la cabaña. Entonces, el siguiente año hicimos un drama que después Bonerge lo estuvo haciendo, que se llama, años más tarde, Sí. que se llama Las Cuatro Cruces. Ok. Entonces, ese drama lo hicimos y allí nace Cheyo porque necesitamos una persona sencilla, humilde. Y yo vengo de zonas donde mi padre tenía clientes que venían del campo, mi madre como maestra, chicos que venían del campo. Entonces, en la mañana decía mi madre, los maestros están más relajados, Sí. han dormido, han descansado. Y ella me ponía en la mañana en su escuela. Yo estudié en su escuela hasta el 6º grado. Después me sacaron Siempre a un colegio pasó. católico. Sí. Siempre. Así fue, siempre pasé con primer lugar. Entonces, no es broma. Pero sí, Entonces, es una bonita experiencia Sí. ser educado en casa y en la escuela Sí. por la mamá. claro, sí. Y El ella dedicó mucho tiempo. personaje Cheyo nace entonces en Montesión. Nace en Montesión con ese drama. Entonces, posteriormente, nuestro amigo Carlos Bautista llega Sí, de gerente señor. de Radio Hoy Vea. Carlos Bautista es pastor de La Capilla. La Capilla. Ujú. La Capilla. De Sé La que tiene un Capilla. programa muy bueno. Un saludo al pastor Carlos Bautista. saludo. Él habla como argentino, pero no, hombre, No, es salvadoreño, guanaco, sí. guanaco. Gracias, pastor, por tanta labor. Sé que tiene Sí. un programa de fútbol él para Sí, en su también. iglesia y le ha funcionado. Funciona. Nosotros eso hacemos hoy día con el ministerio que yo estoy. Que Es igual, y ya vamos a hablar de eso, Perfecto. Sports Outreach, Sí, así se alcance deportivo, sería la traducción. Sí, así es, correcto. Pero cuando nace Cheyo, me recuerdo que usted, o no sé quién, no quiero mentir, Ujú. retomaron algo tan lindo de un gran predicador, Alejandro Galeano. Sí, es correcto. Los poemas de Alejandro Galeano. Lo que pasa es que a mí no me dio la cabeza para memorizar ajeno. Ya No soy entiendo. memorístico. Ya entiendo. Entonces, cuando Alejandro Galeano tiene su incidente, yo ya estaba en radio cuando él queda en silla de ruedas a razón de un derrame. Sí, Entonces yo le digo al Señor, si no lo vas a levantar de eso, que era mi oración, dame ese talento. Y entonces yo empiezo a escribir. A través de Carlos yo llego a Radio Vea sin saber nada. Voz Evangélica de América.
Sí, señor. Entonces, Buenísimo. la primera radio evangélica, porque Sí. primero fue Progreso, pero ¿Radio se Vea lanzó. está abierto? Todavía ya tiene, Carlos. La tiene siempre la misma frecuencia. ¿Y 1180 AM, siempre en AM. funciona con palabra o qué hay en Radio Vea hoy? No los hemos monitoreado, pero también entiendo tengo que una- desde la capilla, desde Calvary Chapel, él está lanzando también sus programas allí. Qué Creo que ya están obviamente en las redes también, a través de sus plataformas. Entonces, nace Cheyo, va a la radio. El locutor que estaba era muy amable, me dijo, yo no le voy a operar. A mí no me dijeron nada, esto no es parte de mi trabajo. Le voy a dar una semana para que usted opere su equipo, su programa. Y a la semana yo estaba operando. Ya como un programa de radio. Programa de radio que se llamaba Mañanitas Cristianas. ¿Y qué tal? Y Cheyo hacía su personaje y ponía rancheritas y toda la música esa que a mí no me gustaba por el género. Pero Pastor Wendy Machuca, acá en Ujú. nuestra iglesia, está ahora formando parte del equipo de teología en el edificio Gamaliel. Ella tenía un programa en nuestra radio por mucho tiempo que se llama Las Rancheritas. Ujú. No quiero mentir, yo fui de los que me oponía y decía, hey, a mí eso no me gusta. Pero hermanos, la gente llama Hay y les público. encanta Hay público. Sí. esa línea. No sé si hoy, pero Todavía. ¿cuánto tiempo duran las mañanitas cristianas? En mi caso duraba nada más una hora. El Ujú. programa empezó con media hora, la gente Sí. pidió más tiempo. Cheyo predicaba. La diferencia no critico la locución que se hace hoy en día, pero hoy es más entretenimiento que compartir la fe. Eso es más hablar así, como Sí. soy pastoso y estamos en la radio con Más todos. finucci. Sí, yo sé. Entonces, Sí, eso, es cierto, eso sí. cambia. Pero nosotros en aquel tiempo, después de cada alabanza, como había que hacer un montón de trucos, no como ahora que en la Sí. computadora ya está todo, Sí. ya de una vez solo un clic y ahí va. Ujú. En aquel tiempo no, habían sus truquitos. Por ejemplo, si era cassette, tenías que poner el cassette, escuchar cuando entraba la canción, no se podían seleccionar los cortes. Metíamos este dedo o un lapicero de aquellos Ujú. Sí, famosos. claro, del Bic, Entonces, el el Bic, Bic. entonces, el Sí, Bic el y- cristal nunca entonces- sirvió. Ese lapicero nada que ver. porque lo mordíamos. Yo sé. En el Bic Entonces, se regulaba. le dabas un cuarto de vuelta. Ya teníamos unos truquitos Sí. para que cuando ponías la otra canción empalmabas Claro. las dos y no quedaba el bache. Humberto Alférez Marenco, nosotros cuando comenzamos con este proyecto de Taber TV, Ujú. no teníamos canal. Nosotros transmitíamos a través de Canal 17, que era de Sí. Don Trinidad, a quien se lo damos a Sandy de Trinidad, Sí. hoy viven en Houston. Ellos fueron los precursores de este canal. Y nos tocaba igual cuando editábamos lo del pastor, Ujú. para poder hacer los pegues de video, era en VHS. Sí, Ya había correcto. evolucionado de Betamax a VHS. A VHS. Usted tenía un aparato, Videonix era la marca, Ujú. y tenía que darle giros al tape acá y giros al tape y luego pegar. ¡Pum! Pegar. Saltaba la señal. Sí. Así comenzamos. Así era igual. O Igual sea- era en radio. Yo empiezo en la televisión más tarde, pero primero en radio, cuando sale el CD, Sí. nosotros felices, Sí, porque señor. cuando ponías un acetato, un Había que, 45, había que había buscarle, que, no, ¿verdad? le ponías la aguja, lo escuchabas, cuando tocaba el surco, la Sí. música, el mismo truquito, lo girabas un cuarto, porque Ujú. como no arrancaban con la misma velocidad, es. entonces tenías que esperar, porque si no la canción empezaba. Exacto, de los primeros DJs, ¿verdad? Sí, entonces nosotros teníamos, sí, porque había. Es cierto, es cierto. Entonces, Aquí don Willy Maldonado nos explicó tantas cosas de lo que él hacía Sí. en esa época Ujú. y me hizo una corrección. Ujú. Me dijo, fíjate que no se llama acetato, se llama vinilo. Sí, es correcto. Pero para mí, para Pero lo mí- que pasa es que si uno usa los términos técnicos en nuestro Ajá. lenguaje, y la vinilo, jerga de pero la para mí carrera, vinilo no me dice nada. Para mí es un acetato. No Sí. sé qué es un acetato, la verdad. la verdad que viene siendo lo mismo. Lo que sucede es que nosotros, en el medio común, al decir acetato, la gente lo entendía más Así es. que decir un vinilo. Porque Bonidiscos. Bonidiscos, Esa era que había Dicesa, allá, todos esos Dicesa. estudios, ¿verdad? Era muy bueno. ¿Qué música estaba de moda cuando las mañanitas cristianas sonaban? En los rancheros estaba el hermano Juan Romero, Juan Romero, el hermano Bonilla. Manuel, Manuel Bonilla. Bonilla era la Anita, estrella. ¿cómo amaneció usted? Siempre, sí. Tenía cantos Ellos- para niños de Manuel Bonilla. Habían me cantos recuerdo. infantiles también, sí. Luego, después de esa etapa de Cheyo en Radio Vea, se da un cambio brusco para ir a la frecuencia que hoy es Es Radio Bautista, ra- Oh. 89.7 en Radio Vida con, Ah, eh, sí, los con Ayala. los hermanos Ayala, amigos. Por supuesto. Ajá, entonces, cuando muere el papá, Sí. yo estaba ya en la radio, el programa En Radio mantenía- Vida. Sí, en Radio Vida. Yo hice Radio Vida, las viñetas aquellas de 89.7, donde la música tiene vida. Qué Y loco. todas esas cosas que hacíamos todos, ¿verdad? Hacíamos, Claro. aprendimos. Yo había desarrollado ya en mi personaje, pero al mismo tiempo en ciertas ocasiones, cuando algún predicador no llegaba porque estábamos hasta San Martín,
y me hablaba el hermano Teófilo Rivas, Sí, el papá de claro. Vladi. El director de UMPES. Un abrazo Sí. para Teófilo Rivas. Eh. Vladimir Rivas, que está también allá con Paz y su iglesia. Buenos proyectos los que tienen, les honramos. Gracias por ser amigos de la casa. Muy buenos amigos, Sí, ahí señor. vi en el estadio. Sí, señor. A Vladi. A Bueno, Vladimir. yo lo vi, él no me vio. Sí. Entonces, él me decía, hermano, hágame el favor, o él me abre llave, y no había celulares, Sí. entonces desde su casa a veces, por la guerra y todo eso, Sí. y me decía, hágame el favor y cúbrame usted, él ya sabía que yo era predicador. Entonces yo tomaba ese espacio y me di la oportunidad, Dios me la dio, de empezar a hacer locución y predicación. Agarré cierta experiencia cuando llego ya a Radio Vida. Tuvimos un programa que lo había iniciado otro amigo y se llamaba Salsa Lavando, muy criticado porque era salsa, merengue, cumbia. Entonces, Salsa Lavando. Salsa Lavando. Entonces, En Radio Vida. En Radio Vida. Y empezamos con la radio y empezamos a hacer todo eso. Y bueno, también tuvo su pegue. Hubo almas en ambas radios, hubo almas que se convirtieron. Recuerdo un testimonio muy bonito. Cuando el locutor saliente del turno de la noche se cerraba la programación, yo tenía que arrancar con el himno nacional temprano en la mañana, abrir programación, y habían dejado un cassette que no tenía nada que ver con mi género del programa, pero era el tema Eterno Perdón de mis amigos Herbert y Freddy Solano del dúo Israel, primer volumen de ellos. Y yo dije, con el personaje voy a poner este tema que por alguna razón quedó aquí. No es de este género musical que ponemos, pero lo voy a dejar ir. Entonces cae una llamada, yo doy el número de teléfono, llama a alguien y dice, necesito saber quién es usted, porque yo estaba buscando al primo Chomo. Hombre. Y solo estaba esperando oír al primo Chomo por última vez y quitarme la vida. Aquí tengo en las manos las matarratas con las que me voy a matar. Y de repente me topo con usted y usted está hablando de que Dios tiene una segunda oportunidad, que Dios ama por el tema Eterno Perdón y que Dios perdona. Este testimonio lo conocen los solanos, mis amigos. Y entonces le hago la invitación, me olvido de la voz de mi personaje, le digo, yo soy un actor, soy un personaje, pero a la vez soy un pastor, y empiezo a compartirle la fe. Y esa mujer, llorando, se entrega a Jesús en la radio, y cuando eso sucede, me dice, puedo decirle a las demás personas que están oyendo lo que me acaba de pasar, y le abro micrófono y la dejo hablar, y el programa ya no llevó más música, porque un testimonio llevó a otro, y yo con la voz al aire de todos. En aquel tiempo no había tanta gente que te ofendía, la gente te respetaba mucho, ahora hasta por las redes te dicen cualquier cosa. Este mismo programa de alguno que otro va a estar criticando cuando lo ve, poniéndonos de todo ahí, pero lo bendecimos en el nombre de Jesús a todos los que están viendo y quizás no les agrada lo que estamos contando, pero es nuestra experiencia, nuestra vida y es nuestro testimonio, como San Pablo contaba lo que había lo que había vivido. Y eso es lo que hacemos. Humberto Alférez Marenco, ¿qué podemos recomendar a las nuevas generaciones que están haciendo radio? ¿Por qué digo esto? Yo no quiero que se parezcan a nadie, pero simplemente they lack content, dice el gringo. No tienen contenido. Es correcto. Es entretenimiento, como muchos de nosotros nos dicen, o es simplemente lucir el locutor. Yo eliminé de nuestra radio, estás escuchando a fulano Varías, a mí qué me importa. ¿Quién es? O sea, el centro es Cristo. Cristo, y al principio decía, no, que mira, que se ve mal. No, yo quiero dejar eso porque el legado de nuestro pastor fundador y general es ese. Predicación continua, muchas veces aún en el canal. Mire qué programas de niños, mire qué programas de jóvenes, mire qué programas, espérame. Y de repente comienzo a ver yo y digo, no es lo que me dijeron, Humberto. Yo tengo que adaptarme. Y tanto que le he dicho, miren, este espacio surgió, y perdón que salga del tema, cuando el pastor fue puesto en Houston por 100 días, él tenía la pura verdad. Sí. Y yo, como no la digo, le dije, voy a poner a mi programa, hablemos. No la pura verdad. Así surgió el programa. Eso fue hace 10 y tantos años. Y lo hemos mantenido, pero dije, ¿sabe qué? Quiero dejar este programa en honor a él, 1, y 2, todo lo demás tiene que tener contenido cristiano. Voy otra vez a la pregunta. ¿Qué recomendación le haría usted a sus 54 años por cumplir? A la nueva generación, usted ha hecho radio, usted ha hecho doblajes, usted ha hecho personajes, usted ha predicado, o sea, experiencia hay. ¿Qué le dice a ese muchacho que está llorando por llegar? Hoy voy a poner una radio online. Le digo, ¿para qué? Mucha gente me dice, voy a poner Taber Texas, Taber Dallas Radio. Mira, papá, le digo, solo honra tu marca. O sea, ¿qué pretendes? ¿Por qué no dirigís tus esfuerzos a la radio que te está generando un lugar en lugar de seguir dividiendo? Esa es mi visión. O sea, si Humberto Alférez Marenco es el hermano Cheyo, Toby Jr. va a ser el hermano
Cheyo Junior. O sea, ¿me entiende lo que? No, Sí, papá, sí. dirigilo a Cheyo. Ujú. Otra vez, ¿qué les decimos a estos jóvenes que quieren comenzar a experimentar en esto? Creo que lo primero es buscar honrar a Jesús. Si estamos hablando de un medio cristiano, hay que entender la filosofía de cada medio, hay que entender la visión de cada medio. Ujú. No, aún medios cristianos hablábamos, esta es predicación continua. Por Sí. supuesto que entre un tema y otro, entre un sermón y otro, hay alabanza. Creo que los jóvenes deben primero, si van a imitar a alguien, Ujú. que sea Jesús, Amén. que sea como Amén. Pablo dijo, sed imitadores de mí, Sí. como yo de Cristo, imitar Amén. lo bueno. Yo he aprendido mucho de grandes maestros. Yo fui Ujú. alumno, en aquel tiempo se sacaba un curso para tener la licencia de locución del Claro, Ministerio del claro, por Interior supuesto. o de Yo no sé si Gobernación. todavía lo exigen. No estoy seguro, Sí. la verdad tengo un poco de estar desconectado, Ujú. pero fueron mis maestros, don Eugenio Acosta Rodríguez, a quien le Oh. llamaban Chico Tren, Sí. alguien que fue muy amigo y conocido de nuestro pastor fundador, el hermano Matías Romero, por cierto, era el representante de nosotros ante la Real Academia de la Lengua Española. Wow. Él nos daba todas esas clases. Se me ha escapado el nombre ahorita de este hermano, tal vez tú me ayudes a recordar. El famoso creador de la frase hasta hoy usada, yo del ido no me olvido. ¿Quién es ese? Déjame recordar, podemos hacer un corte. Sí, claro, ya lo vamos a meter Ok, ahorita, pero ok. es importante saber que la Déjame recomendación recordar. sería honrar, si vamos a honrar a alguien, a Jesús. Amén. Sí. Amén. Ahora, cuando volvamos, vamos a estar platicando ya no con Humberto Alférez Marenco, sino estaremos platicando con el hermano Che, ese personaje que surgió en Montesión, que hoy ha sido de bendición para muchas personas. No nos cambie, hay mucho más videos para usted, ya volvemos. En la aplicación de tu iglesia, la Taber Go, puedes encontrar servicios, todos los enlaces para escuchar Taber Radio, ver Taber TV y las predicaciones del pastor Toby Jr. Encuentras también nuestro himnario de alabanzas y toda la información de nuestra iglesia central. Esto solamente es una parte. Hay mucho más en la Taber Go. Descárgala gratis para Android y iOS. Taber Go, un servicio más del Tabernáculo Central. Retroceder es de inteligentes. Lo que no te mata te hace más fuerte. Estos y muchos consejos más podrás tenerlos en la palma de tu mano con el nuevo libro El Consejo de Hoy de Toby Jr. ¿Qué mejor obsequio que un mensaje positivo? Nuevas alturas. El nuevo libro de Toby Jr. con los temas Cómo mantener las pulgas fuera de nuestras vidas, El precio del rechazo, Tu opinión cuenta. Esto y mucho más lo encuentras en el nuevo libro de Toby Jr. titulado Nuevas alturas. Visita nuestra página web www.tabernaculo.net, donde puedes encontrar toda nuestra información, horarios de cultos, predicaciones, ministerios, Taber Kids, iglesia en línea, blogs de nuestro pastor Toby Jr. y mucho más. Tabernáculo Central 2019, hasta lo último de la tierra. Mis amigos de Taber TV ya pudieron ver a través de sus pantallas de qué se trata el hermano Cheyo. Hemos estado platicando con el pastor Humberto Alférez Marenco. Él pertenece a un movimiento Sports Outreach, que sería alcance deportivo. Ellos están involucrados en la pacificación de las nuevas generaciones en diferentes lugares del país y fuera de las fronteras patrias. Aparte de eso, hemos estado platicando de la historia del Evangelio en El Salvador, de muchas actividades, y ahora queríamos aterrizar solo presentando un pedacito de lo que significa el personaje del hermano Cheyo. Usted puede buscarlo en Facebook. Si quiere tenerlo también como invitado, usted puede matar en inbox, ahí aparece la predicación, o si usted está interesado en desarrollar algo con Sports Outreach, que es alcance deportivo,
para su iglesia. Toda esa información está en pantalla o lo puede buscar en redes sociales. Humberto Alférez Marenco, ¿cómo se llamaba el locutor famoso? Él era Jorge Alberto Jiménez. Jorge Alberto. Él fue el que dijo, yo del Lido No me olvido. no me olvido. Ni yo tampoco. Hasta hoy. A veces me da antojo y paso ahí a buscar la repostería. Todavía hay uno que otro por ahí. No, me salté una buena etapa de su vida. ¿Cómo lo trató el amor? Muy bien, muy bien. La verdad es que yo me casé, conocí a mi novia en el segundo campamento Montesión, Mirna Evelyn Segura, Sí, señor. también líder de los jóvenes, Sí. Valiente David. La gente pensaba que yo era de Valientes de David porque todos ustedes, mis amigos, estaban en Valientes de Sí. David. Lo que pasa es que yo venía de una etapa de andar buscando el amor erradamente. Ujú. Entonces, cuando vengo a Cristo, sabía que meterme a los Valientes de David era meterme en problemas porque había muchas chicas bonitas Ajá. y yo no estaba tan feo, ¿no? 113 libras de puro amor. Sí, de huesito. ¿Y cómo la conoce a ella? En el campamento íbamos sentados en diferentes asientos. Hubo un momento en el cual yo estaba, para ser honesto, un tanto cansado de la amiga que iba a la par Ajá. porque no me dejó de hablar y me gusta hablar. Ajá. Y por otro lado me hablaba solo de su novio. Entonces yo llegué a un punto que me cansé de escuchar y no fui malcriado, simplemente con mucho disimulo. ¡Basta ya! Cuando otro amigo nuestro, cuando Fabricio Ajá, Cativo se sí. levanta. y Fabricio, otro pastor. otro pastor, Cativo, Fabricio. sí. Cuando Fabricio se cambia de asiento, yo me siento en su lugar. Entonces, y aquel, tú sabes, Fabricio siempre fue Sí, tranquilo, sí, ¿verdad? No señor. me dijo nada, yo me quedé a la par de Evelyn, nos conocimos, nos presentamos. Y yo empecé a hacer ciertas bromas en el autobús y a decir cosas como, ¿sabes qué es esto? Tú sabes, No sé. un partido de ping-pong. ¿Y esto? ¿Sabes qué es? No. La revancha. y Cayó. ella observando, Ajá. y ella observando, entonces luego hago esto. ¿Sabes qué es esto? ¿Tú sabes? No. Ah, pues guardémoslo, porque yo tampoco. Ahí Esas comenzó. cosas. Entonces ella dice, ¿tú eres el mismo de los años anteriores? Por los gestos. Y digo, sí, ¿cómo sabes? Porque estaba maquillado. Y no nos habíamos conocido. Sí. Entonces le digo, sí, yo soy. Y ya me presenté. Así nació la amistad. Cuando llaman a la consagración, ambos sin saberlo fuimos llamados a misiones. Ahora, qué curioso. Quiero explicar a los amables televidentes que cuando nosotros estamos hablando de consagración, es que después de la semana de campamento, normalmente se llega a Montesión un lunes a las 2 de la tarde, luego hacen la asignación de cabañas, luego viene ya la hora de la cena y después de la cena tiramos la primera capilla. La consagración es la culminación del día viernes por la noche, tipo 10, 11 de la noche, donde se pone una mesa con diferentes colores de listones, como lo hacemos hoy, y cada listón representa un compromiso. El joven no está obligado a hacer nada, simplemente si él siente el llamado a pastorear, a la misión, a cualquier etapa, él toma un listón. Luego de tomar el listón, bajamos hacia un lugar muy lindo donde está una hoguera, una fogata, y ahí se da un trocito de madera, el cual usted tira en la hoguera como diciendo mi pasada manera de vivir, lo dejo por ahí. Así es como hablamos de la bendita consagración. Es correcto. Entonces, cuando llegue el día de la consagración, ambos tomaron el... Para misiones. Para misiones. Volvimos ese mes de noviembre, que es cuando se hace el campamento, y de repente me llama el pastor David Rodríguez y a mí nunca me había llamado desde el púlpito, iba nervioso porque quizás dije, ¿qué hice ahora? Ajá. Y entonces resulta que me dice, mire pastor, aquí está un ministerio y me entregó unas llaves. Yo ya estaba allá por San Pedro Mazaguat, Ujú. pero me da las llaves de una casa que alguien había dejado sola allá en Hilo Vasco. Y me dice, vaya usted con su gente. Yo había intitulado un ministerio que se llamaba Yahvé Jireh, Jehová, Sí. Jehová proveerá. Y estábamos varios pastores en ese grupo, en aquel tiempo jóvenes soñando ser pastor. Y fuimos a ver y resultó que valía la pena hacerlo y empezamos a viajar también para allá. Has de recordar a, bueno, Neto Silva, que está acá Sí, con señor. los pescadores. Neto fue uno de los que Ya fueron su allá. hijo también está participando Ah, ahora qué en la bueno. alabanza y con todo. O sea, Entonces, es otra generación Sí. ya. Y Neto vaya. Neto hace eso con Águila Melara, Ernesto Águila Claro, Melara. por Y supuesto. otros hermanos allí como JJ. Sí, y señor. otros. Entonces, bueno, empezamos a hacer eso, empezamos a ir a diferentes lugares y así es como se da la oportunidad también a través del personaje y de la predicación de salir incluso del país.
a hacer ambas cosas, a predicar y con el personaje. Entonces ya Dios me llevó fuera de nuestras latitudes en El Salvador y me saca del país y empiezo a viajar y ¿Ya casado? ya casado. Pero los viajes al principio eran Sí. solos porque no me invitaban con la pareja, Sí, claro. pero sí ya casado. Dios nos dio 2 hijos. Adrián Humberto, que ahora está estudiando medicina en su 6º año. Qué bien. Mi hija, que se fue a estudiar a Argentina, allá vive, ya me hizo abuelo. Tengo Qué bien. 2 preciosos nietos. ¿Qué edad tienen los chicos? Josué va a cumplir 2 años hoy en diciembre. Perdón, Josué perdón, Alexander. ¿los niños suyos? Mis hijos tiene 28 Adrián y Sí. Evelyn Argelia tiene 29 y Fracción va a cumplir los 30. Solo tienen año 8 meses separados uno del otro. ¿Ella se casa con alguien argentino o salvadoreño? Se casa con un salvadoreño, un buen cristiano, y él ya estaba allá también estudiando. Un año antes se había ido él. Creo que ya se gustaban o no me dijeron. Sí, señor. Pero qué Entonces, bendición. y Así vive que allá con su los esposa. nietos ya llegaron. Sí, ya tenemos 2 nietos. Como decía Josué Alexander, que va a cumplir 2 añitos, y mi nieta Amalia, que acaba de nacer hoy Amalia Carolina, Muchas que felicidades. acaba de nacer en este mes. Debo de preguntar Gracias. cómo Humberto Alférez Marenco y el hermano Cheyo Ujú. hacen contacto con Sports Outreach y qué es Sports Outreach. Ok, vamos bien. En esos viajes yo empiezo a conocer gente, se da la oportunidad de quedarme a estudiar. Yo estudiaba acá, estaba Sí, acumulado, había acumulado unas materias como a nivel de 3er año aquí. sí, señor. Cuando viajo, nuestro amigo Tito Campos está en Estados Claro, Unidos. sí, señor, Y Tito pastor. Campos se da una situación en el instituto donde él daba clases, que el maestro de escatología tuvo un accidente de trabajo grave y ya no pudo continuar con la materia. Entonces Tito dice, Marenco puede terminar este ciclo. Y yo tenía visa de turista, pero se me vencía hasta octubre la estadía adentro. Tú sabes que no es recomendable quedarse más Sí. tiempo, pero por la urgencia que ellos tuvieron, decido quedarme. Entonces me dicen, los alumnos me piden de regreso, había que llevar escatología 2. Entonces dicen, ¿por qué no la sigue dando él? Sí. Entonces me dice de la iglesia donde estábamos enseñando, que por qué no volvía el siguiente año a dar la escatología 2. Y le digo, yo no he terminado mi seminario. Sí. Entonces dice, ¿por qué no estudia con nosotros? Le damos beca. Qué bien. Entonces usted termina, se gradúa con nosotros. Aquí hacemos 4 años, allá solo se hacen 3 del Sí. seminario. Y me dice, ¿por qué no hacemos eso? Vuelvo, me gradúo del seminario, conozco a un gran amigo mío, uno de mis mentores, el doctor Edgar Chacón, costarricense, y ellos estaban buscando un pastor para Reno, Nevada. Llego a Reno, Nevada, él pertenecía a la iglesia bautista por Sí. un lado y a la iglesia wesleyana. Ok. Curioso, porque unos calvinistas y otros Sí, arminianos, ¿verdad? Entonces, sí. sin embargo, muy maduros en cuanto a esos aspectos doctrinales, y me permiten a mí trabajar en Reno, Nevada. Y ellos dicen, usted tiene que seguirse preparando. Y me dan una beca como latino y otra como pastor. Y por $400 que tenían que salir de mi bolsa, yo me quedo estudiando la licenciatura. Qué Y me gradúo el año 2002, Qué ya bien. de la licenciatura. El 99 del seminario, el 2002 me gradúo de la licenciatura en Ministerio Cristiano en la rama de educación cristiana. Yo no sé qué pastoral. Qué bien. Yo me gradué en educación Educación, cristiana, o sea, soy un profesor de Sí. Biblia. Entonces, cuando regreso el 2003, yo venía de vacaciones, uno de esos capítulos duros de la vida que uno no entiende, los de recordar porque nos reunimos en una ocasión, y me bloquean todos mis papeles, me cierran las puertas la embajada para poder entrar de nuevo a Estados Unidos, cosa que hasta hoy no entiendo por qué razón exactamente fue. Habían sucedido los bombazos allá del 9/11 de Sí. las torres, y muchos de los terroristas tenían visas de religioso o visas de estudiante. Sí. La mía era de religioso. Y muchas de esas visas las cancelaban cuando la gente salía Sí. a sus países. Y eso me pasó. Entonces empiezo a servir de voluntario con 38 años, trilingüe, porque hablo también un nivel bastante aceptable de portugués, y no encontraba empleo. Y no había puertas abiertas. Entonces empiezo a ofrecerme de voluntario. Llego a la Bolsa del Samaritano, a Samaritan's Sí. Purse, agarro cierta experiencia en este tipo de ministerio de ONG cristianas. Luego paso con Past Lighter Crusades con un amigo común, el hermano Lee Hartwell, Sí, que tú estuviste con hermano claro. Lee. Sí, señor. Entonces, con hermano Lee y Shannon estuvimos trabajando un buen periodo, aprendí mucho con ellos también. Y luego, con Salvador Castellanos, el periodista y amigo, se da la oportunidad de iniciar Convoy of Hope, Convoy Sí, de Esperanza. Sí. Y en Convoy de Esperanza me da la oportunidad el Señor a través de Chamba, y de la nada, porque cuando empieza a entrevistarme estaba él guardando unas cosas en la bodega, preparando unos paquetes, y no había llegado la gente, los voluntarios y un empleado que ya tenía, y me pongo a ayudarle. Entonces, cuando le ayudo,
me dice después, ¿qué tenés que ofrecer? Y le digo, solo tengo estas 2 manos pequeñas, pues son pequeñas realmente para un varón, que Dios me dio, pero limpias, honradas y un corazón dispuesto. Y entonces me dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquí y allá. Y le digo, vamos, o sea, me estás contratando sin haber visto ni mi currículum. Y me dice, no, yo ya averigüé de ti, te conozco también, nos hemos encontrado un par de veces, nos hemos conocido, pero el testimonio que me acabas de dar es lo que yo le pedí al Señor. Y mi oración era que la persona para este puesto de coordinador nacional tenía que decirme que tenía 2 manos, como Gedeón, pidiendo señal, 2 manos limpias y un corazón dispuesto. Y eres el único de todos los que he entrevistado que me lo ha dicho. Qué bien. Entonces le digo, pero yo voy para Perú, iba para Perú por el terremoto y sentí una carga de ir, venía un auto para ir, cosas preciosas pasaron allá, que por el tiempo aquí no se pueden comentar, pero cuando regreso empiezo a trabajar con Convoy de Esperanza y al mismo tiempo a traducir como intérprete para grupos misioneros, para predicadores americanos y gente de Inglaterra incluso. Y cuando eso se da, conozco al que hoy es mi jefe y nos volvimos amigos. Y curiosamente este americano con orígenes italianos se empieza a abrir y me empieza a contar de su vida y yo digo, esto no es normal, un americano no suele abrirse Sí. así tan fácil. Y hasta hoy, después de 12 años, somos grandes amigos Qué bendición. y soñábamos, visionábamos hacer cosas juntos, sin saber cómo Dios lo iba a hacer, porque él era el vicepresidente de una corporación transnacional dentro de Estados Unidos. Y de repente Dios también lo deja a él sin trabajo, pierde todo, todo literalmente. Yo me quedo en contacto con él, hablándole, dándole consejería, dándole ánimo, orando juntos al teléfono. Y él empezó a venir, viajaba, nos veíamos. Y de repente un día le dan de CFO, de gerente financiero de esta entidad, porque él era uno de los patrocinadores, de uno de los que donaban a Sports Outreach. Ya lo entiendo. Entonces me dice un día, lanzamos un programa piloto, a ver si nos funciona. Y para gloria del Señor, funcionó el programa piloto por alrededor de 1 año. Y al año ya teníamos los primeros patrocinadores. Y Sports Outreach lo que hace, o alcances deportivos, lo que hacemos es a nivel mundial. Estamos en Uganda, Kenia, México, Estados Unidos, obviamente, que es donde nació, con la visión de un entrenador de fútbol que vino a El Salvador en el año, al final de los 80, ve las necesidades, regresa a Estados Unidos y el año 88 abre este ministerio. Nunca volvió, pero a través de mí se cumplió su deseo. Dios me utiliza. Para seguir con esa visión que él había. Sí, y cuando vemos que resulta, me traslado, empecé en Santa Tecla, pero vi que no había tanta necesidad. Mi esposa para entonces ha logrado reincorporarse al magisterio a través del ministerio, se convierte en subdirectora de una escuela y a ese municipio llego con todas las ansias de servir, me enamoro de la gente, veo las necesidades, siento en mi corazón que ese es el lugar para estar. Y Dios empieza a demostrar que así es. Y me empieza a dotar de un equipo. Hacemos un convenio con el Instituto Espíritu Santo, que es católico, pero muy abierto, y recibe a cualquier persona como estudiante. En el convenio, que estamos por renovarlo en estos días, en el convenio me empiezan a enviar alumnos a hacer horas sociales o voluntariado. Y en su mayoría, los que llegaron por ser el nombre deportes, fueron los de educación física. De manera que ahora tenemos presencia, cubrimos 5 áreas, son 5 ejes transversales que tenemos en todo va la palabra, la oración. Es deportes porque es como fue fundado, educación, capacitación, que es lo que estamos haciendo con ustedes también en un grupo que se está preparando acá, alimentación y salud. Y en eso empezamos y los chicos empiezan a llegar y luego abrimos una academia de deportes. Hemos enseñado básquetbol, fútbol, ajedrez. En ajedrez tenemos, gracias a Dios, una gran bendición. En estos días, hace unos años, se incorpora una niña por hambre. Llega al programa allá en Uganda. Se llama Fiona Mutesi. Fiona llega a ser campeona de Uganda en ajedrez. Wow. ESPN hace un lanzamiento de su historia por su pobreza y cómo llega a ser campeona a través del ajedrez. Luego un escritor lanza un libro basado en la historia de Fiona. Y posteriormente, resumiendo esto, una productora de cine anda buscando libros de historias porque a ella le encanta ese tipo de llevar a la pantalla ese tipo de testimonios. Y resulta que la productora es de Uganda, de donde es Fiona. Y persuade a los de estudios Disney y se lanza la película en septiembre, 16 de septiembre del 2016. Se llama Queen of Katwe, la reina de Katwe, por la reina en el ajedrez.
y fue una bendición porque la niña salió de la extrema pobreza, la familia, los chicos de los programas, algunos hicieron casting, participaron en la película, fueron remunerados por su participación. ¿Qué siente Humberto Alférez Marenco a sus 54 años? Si pudiese volver a comenzar, ¿qué cambiaría? Es una pregunta que ya me han hecho. Creo que no cambiaría nada, porque creo que Dios nos da la vida y Él sabe cómo llevamos nuestra vida. Tenemos libre albedrío. Quizá lo que dejaría atrás son aquellas cosas que he hecho que deshonran a Dios. Siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos algo oculto que solo Dios y uno sabe. Y esas son las cosas que quizás, pero como seres humanos es muy difícil, porque el mismo pecado para Dios al mismo tiempo es un instrumento para hacernos entender que de no ser por Él, no podríamos ser eternos. ¿Dónde se ve en 10 años? Yo me veo en 10 años sirviendo al Señor. Quisiera terminar mis años dentro de alcances deportivos. Desde el 2003 no pastoreo una iglesia, me hace falta eso, por este tipo de ministerio donde Dios me envolvió. Se han dado algunas oportunidades, pero tendría que ser una decisión bastante radical, porque yo soy de los pastores que se involucra con la gente, que vive con el pueblo. Por eso me gustan a veces los grupos pequeños, pero siempre crecen porque uno comparte la fe, Sí. hace llegar a la gente. Pero sí me gustaría ver a los chicos que hoy son nuestros del programa, adultos con familia transformados. Tenemos en el programa un programa de inglés que manejamos, ya hay chicos trabajando en diferentes empresas que el inglés les ha servido de puente para pagar sus estudios, están trabajando, se pagan sus estudios, ayudan a su familia. Quizá en 10 años eso me encantaría, mantenerme dentro de esta institución que me ha dado tanto, que es una bendición. La verdad es que he hecho mucho. Cuando hay una pregunta que dejaste atrás y no respondí sobre la música, por ejemplo, este fin de semana recién pasado conocí a un productor musical porque me han grabado temas, yo he escrito, Du Israel, nuestro amigo Rudy Giovanni, que ya partió, también me grabó un tema. No soy, digo, no soy cantante, pero todos los cantantes que conozco me dicen, grábalas, cántalas. Entonces es algo que no he hecho, quizá me gustaría hacer eso, grabar un disco. Sí tengo sermones porque ustedes me hicieron el favor aquí en la radio de pasar mi programa Amén. Aliento de Vida, que por ahí tengo un ejemplar de ese material. Tiene 8 temas que son seleccionados de todos los demás temas, que es como los de doble impacto, por así decir. Y, pero sí quisiera, tengo grabado del personaje sus poemas. Hay una segunda producción que primero Dios lance, pero sí me gustaría cantar mis temas. Y ¿Ha dejarlos considerado grabados. alguna vez plasmar todo esto en un libro? Sí, creo que, no sé si tú recuerdas, pero en una ocasión hablamos de escribir y tú no escribías todavía. Mi tesis de graduación, por lo que yo estudiaba, que era educación cristiana, en la universidad allá en Estados Unidos, la Facultad de Teología, versó sobre los derechos del niño. Siempre me gustó eso de ayudar a la niñez, a la juventud, visto de una panorámica bíblico-teológica, los que enuncia la ONU desde esa perspectiva. Y lo he comenzado, lo estoy trabajando. Por el tiempo a veces me cuesta un poco, yo no sé cómo haces tú para hacer televisión, hacer esto, yo no soy tan multitask, creo que eso me ha hecho falta, pero sí, varias personas, recientemente un pastor que hace poco conocí me dice, ¿por qué no cuenta toda su historia en un libro? Claro. Robert Catende, el que está director allá, el que llevó a Fiona a ser campeona, justo ahorita está escribiendo un libro que ya va a ser lanzado, bueno, ya lo terminó, está en los últimos detalles de la pasta y todo eso, que se llama Un caballero sin castillo. A Knight with a Castle, Without a Castle. Y yo quiero hacer algo así, ese material me gustaría porque casi nadie escribe para la Claro. niñez. Y es- testimonial, el hecho que sea atractivo. Sí, correcto. Yo soy de los que tomo un libro y si las primeras 7 páginas no me envuelven, no lo vuelvo a Ya no tocar. lo tocas. Y tiene que venir algo. Muchas veces el formalismo, que yo respeto, Sí. a mí me aburre. Ujú. Yo quiero agradecer a Humberto Alférez Marenco, nuestra primer cita acá en Taber TV. Gracias. Hay mucho por presentar de el hermano Cheyo. Va a ser esta próxima oportunidad tal vez que podamos entrar en personaje y Magnífico. presentar todo lo que tiene. Algunas palabras finales para nuestros televidentes. Quiero decirles a todos ustedes los que nos están viendo a través del Canal 17 y los diferentes medios de transmisión de este programa, que solo Jesucristo tiene la respuesta a todas nuestras inquietudes, nuestras ansiedades. Yo
he tenido la oportunidad de ser bendecido de muchas formas, pero sin Jesús nada de esto hubiese sido posible. Todo lo que he logrado se lo debo a Él. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para nuestro Señor. Soy un ser como cualquiera, una persona muy corriente, muy natural. Con la única diferencia es que tengo a Jesús en mi corazón y eso marca la diferencia. Y si ustedes están pasando por momentos difíciles en su vida, si tienen dolor en su alma, quiero decirles que Cristo es la respuesta. Cualquiera que esta sea la situación que usted esté viviendo en este instante, recuerde que hay un Cristo que murió por usted, que se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades y que está con los brazos abiertos esperando que vengamos a Él sin reprocharnos nada, porque nos ama tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Pastor, muchas gracias. Al contrario, por la papá, esta es su invitación. casa y Gracias. aquí vamos a tenerlo para largo. Amigos y hermanos, debo de cerrar el programa recordando lo que siempre predicamos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.